Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a otro podcast. Hoy por acá de nuevo yo viajando, pero haciendo un podcast que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo en hacer, pero creo que este es el momento perfecto para ejecutar porque estoy viendo ahí como una micro pandemia con el tema de ir a terapia, con el tema de hacer ceremonias, con el tema de las terapias complementarias que las tenemos en Self. Y sobre todo también porque tengo el 26 a las 7:30 tenemos un taller virtual de terapia escrita, terapéutica, y creo que a muchos de ustedes les puede ayudar y los invito a que lo hagan porque aparte está a un precio súper asequible de $5 y pues es un espacio que creo que a todos nos va a servir. También creo que en este podcast voy a referirme mucho a la parte científica porque recientemente me estaba leyendo un libro que se llama The Body Keeps the Score de Bessem van der Kolk, o sea, el cuerpo guarda la historia, no sé cómo se traduce. Y hay unos estudios de James Pennebaker, Pennebaker, se escribe con K, que vale la pena que los hablemos acá y que los profundicemos para que sepan, porque yo soy muy fan de la terapia, pero no sabía que estaba tan demostrado científicamente, ¿saben? Entonces, quiero compartirlo para que ustedes lo compartan, para que ustedes los vivan. Y sobre todo porque quiero hablar de la terapia, no solo en la terapia en la depresión y en la ansiedad y en las crisis, porque ya todos sabemos que esos funcionan. Yo sí creo que todos deberíamos ir a terapia, así no estemos en ansiedad y en crisis, porque todo el tiempo hay cosas en nuestra vida que están trabajando. Entonces, ¿qué vamos a ir hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Aquí viene la agenda. ¿Qué es ir a terapia? ¿Qué es la terapia? ¿Qué tipo de terapia hay? La clínica, la holística, la complementaria. Beneficios científicos. Hablar de la terapia no solo como el que está en crisis y en qué casos se puede ir. Eh, Vamos a hablar también la importancia de integrar y hacer las tareas, también a meterme ahí un poquito con aquellos terapeutas que no dejan tareas y creo que cuáles son las limitantes o contradicciones que hay al no dejar tarea y también cuál es la limitante de ir a una terapia complementaria o una ceremonia o a una astrología y no hacer integración, ¿no? Integración de aterrizarlo a la vida. Quiero también hablar de la importancia del terapeuta al empezar y durante la terapia, y ahorita les cuento eso, y eh, quiero dejarles opciones de cuando no existen los recursos para ir a terapia, porque es costoso, porque lo que sea, les quiero dejar opciones para esto, ¿listo? Y eso también me lleva por ahí unos reels que subí esta semana de ChatGPT, de la escritura, de la meditación, ¿listo? Empecemos por qué es ir a terapia. Ir a terapia para mí es ir a un espacio en el que ya sea a través de ejercicios, conversación, normalmente una conversación, uno se explora a sí mismo, explora sus heridas, explora sus motivaciones, explora sus comportamientos con el objetivo de una transformación, con el objetivo de una sanación, con el objetivo de un posible cambio para el bienestar de uno, para cambiar la vida, para mejorar en la vida, ¿no? Hay muchos tipos de enfoques, o sea, dentro de la psicología como tal, creo que si no me equivoco, y psicólogos, corríjame abajo, creo que hay 14 enfoques diferentes en tipos de terapias psicológicas. Dentro de los enfoques de las terapias complementarias como el Self, pues ustedes los conocen, ¿no? Yo diría que son infinitos, que registros akáshicos, que astrología, que tarot, que sanación holística, que reiki, que conversación, ¿sí? Hay muchos tipos y ya en el mundo más chamánico pues está todo el tema de las medicinas ancestrales y la toma de medicinas y pues venenos y mil cosas que se utilizan para la exploración de la mente, los famosos llamados psicodélicos, que viene del término de psiquedelia, que es la exploración del alma, exploración de la mente, y todos son diferentes caminos, pero yo digo que hay caminos rápidos, un poco más empinados como la psicodelia y hay caminos un poco más largos alrededor de la montaña, donde uno no va empinado, sino alrededor de la montaña, tipo la terapia tradicional reflexiva de conversación. Pero yo no creo que uno sea mejor que el otro, creo que más bien encontrar cuál. Lo que sí los quiero invitar desde ya es, tiene que haber uno. Si tú en tu vida a hoy no estás haciendo algún tipo de terapia, ya sea terapia tradicional, terapia holística o psicodélicos,
te estás quedando en el automático, te estás forzando a tener muchas vidas, te estás forzando a quedarte en tu personaje, que hay veces vale la pena romperlo y reinventarlo, te estás quedando con poca manifestación, porque creo que entre más antiguo el programa y menos softwares le hagamos, peor funciona el iPhone, peor funciona el celular, entonces te estás quedando desactualizado. Ir a terapia para mí es actualizar el software, ir a terapia para mí es relaciones más sanas conmigo. Entonces, ir a terapia para mí es una actualización. ¿Listo? Y el que no va a terapia, y esto lo voy a decir desde un lugar de juicio, y júzguenme si quieren con todo el amor del mundo, yo juzgo quien no va a terapia o quien no hace trabajo personal. No me importa qué tipo de terapia hagas. Puedes hacer autoterapia, puedes hacer, pero tiene que haber una exploración personal de actualización del software para eso. Muchas veces ir a terapia también es hacer ejercicio o ir a yoga y estar en silencio, eso también es ir a terapia, pero que haya un tipo de exploración personal constante para mí es vital con los que me rodean, con mi pareja, con mis familiares, porque eh, eso evoluciona el sistema y yo necesito evolución. También creo que a veces nos sobreobsesionamos con el tema de la sanación y muchas veces no hay que hacer tanto, pero vamos a partir de la premisa de que a muchos nos falta hacerlo más y pues ya hay gente que se obsesiona con la sanación, la sanación, la sanación y más adelante les voy a hablar de eso, del que todo el tiempo da terapia, hace 4000 ceremonias pero no integra y no hace tareas. Entonces esa gente también es el extremo de lo que es ir a terapia. Entonces, la terapia no es solo para el que está en crisis. Venimos de un sistema, yo diría que antiguo, que decía que el psicólogo y la terapia era para los locos, ¿no? Entonces, si tengo ansiedad, si tengo depresión, si acabo de separarme, si estoy en un duelo, voy a terapia. Y obvio, esa es la excusa que nos lleva a terapia y bien hecho el proceso salen cosas espectaculares de eso. Pero la terapia no es solo para esa gente, la terapia también viene para personas que tengo mucho estrés. Está comprobado científicamente que la terapia, ya sea hablada, escrita, la meditación, las terapias complementarias, al bajar el cortisol, al bajar el estrés, eh, tienen mejor estilo de vida. Y adivinen qué, se comprobó que la terapia, sea la que sea, vamos por las tradicionales, lo baja el cortisol y ayuda al estrés. Entonces, si tú tienes estrés crónico por tus relaciones familiares, por tu relación con el trabajo, por tu relación con tu pareja, deberías hacer terapia. Solo por el hecho de tener un espacio conversacional con alguien, tu cortisol se baja y tu oxitocina sube. Entonces, de hecho, este fin de semana estaba con una amiga de toda la vida y estábamos hablando de su mamá y pues estábamos hablando de conversaciones entre chiste y chiste, pero pues para los que me conocen personalmente saben que yo siempre trato de llevar las cosas como por, pues en la profundidad, porque a mí la conversación profunda me alegra, me llena de vida y amo que mis amigos conmigo conversen de su vida y de sus cosas. Y entonces estábamos hablando, ella estaba hablando de su mamá, y mientras hablábamos, y oigan, esto no era terapia, o sea, estábamos hablando había un vino en la mesa, y llega y dice como, pucha, es que me acabo de dar cuenta que mi mamá se hace la víctima y eso es lo que se me molesta. Y me dice, claro, hablándolo fue que me di cuenta, hablándolo fue que me di cuenta. Ir con los amigos, con un vino y hablar a profundidad es terapéutico. Lo que pasa es que hay que ponerle ese sentido de quiero expresarme. No quiero que ustedes vayan donde sus amigos o donde sus amigos que, ay no, otra vez estaba hablando de esto, ¿no? Es como, ve, quiero hablar con vos, ¿estás disponible para que hablemos profundo? Porque no toda la gente es como Camilo, que se alimenta de las conversaciones profundas. Hay gente que tú les pones una conversación profunda y salen corriendo. Entonces, intencionalmente tengan esas conversaciones y busquen esas personas que a uno le gusta para eso. O sea, yo creo que yo naturalmente soy esa persona para otros y yo tengo mis amigos con los que me gusta tener estas conversaciones. De hecho, Marce Posada, que estuvo aquí en el podcast, que es una persona que veo de vez en cuando en el año, es delicioso porque yo me siento con ella y nos vamos profundo, ella me habla de sus temas y yo le hablo de los míos y profundizamos y se siente delicioso. Es una terapia, es un tipo de terapia que les puedo dejar y es como esa terapia que cuando no tienes recursos, válido, intenciona una conversación con un amigo como si fuera terapia. En el hablar hay sanación. Pero también te lo quiero decir, si eres una persona que por ejemplo te da demasiado mal genio en el tráfico, aquí primerazo. No hay mayor síntoma para el 90% de la población que a todos nos falta terapia porque no manejamos en calma. Odio la gente que maneja en calma, odio la gente que maneja demasiado lento, pero sé que el problema soy yo, no la persona que va manejando en calma. Eso es síntoma de que tenemos que hacer terapia.
problemas con ciertas amistades, que este man me cae mal porque hace esto, que este man, todo lo que a ti te moleste en otro, son tres dedos que te están apuntando a ti con una oportunidad, algo por trabajar, algo por explorar. Es un software que está antiguo y te está incomodando. ¿Listo? Entonces, esas son oportunidades para ir a terapia. Tengo un amigo cercano que me decía, no, es que yo siento que no tengo nada por ir a terapia. Decir eso es el mayor síntoma de que necesitas ir a terapia a explorar lo que te incomoda, a explorar lo que te gusta, a explorar la última relación que tuviste, a explorar por qué juzgas a la otra persona o a explorar por qué te crees tan perfecto que no tienes nada por trabajar. Hay que ir a terapia, así sea una vez cada 3 meses, hay que ir a conversar, sobre todo cuando estás bien, para explorar dónde estás, para explorar a dónde quieres ir. Ahora, en el tipo de terapia, está la terapia clínica, que es un poco más by the book, por el libro, donde te van a hacer preguntas y donde no pueden darte consejos, que es súper válida y la respeto y la amo. Pero también hay muchas terapias complementarias como en Self, donde tú vas a hablar con un terapeuta holístico que muchas veces te puede servir de consejero. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que no hay nada más rico que ir donde a alguien y que le ayude a uno a pensar, que le preste a uno el cerebro prefrontal y lo ayude a uno a pensar. Creo que muchos de mis terapeutas y pues mis pacientes me dirán, los que tienen procesos activos conmigo, que en este momento no tengo más espacio para procesos terapéuticos, los quiero mucho, pero no me escriban porque solo estoy recibiendo consultas uno a uno de vez en cuando. Pero para mis 6 consentidos de este momento, ellos saben y me lo dicen mucho, es que yo amo ir donde vos porque cuando yo no tengo con qué pensar, vos conociéndome de una manera de un tercero, me preguntas, ¿querés un consejo? Y me das el consejo y me ayudas a pensar y me ayudas a tomar decisiones. Y si tenemos que tirar cartas, tiramos cartas. Y si tenemos que meditar, meditamos, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que también hay unos nuevos tipos de terapeutas que no es el psicólogo clínico tradicional que te pueden ayudar. Y en Self hay un montón de gente. Natalia, Paola, Daniel, Adriana, Catalina, María Antonieta, o sea, hay mucha gente ahí que nos podemos sentar contigo, hablar contigo, escucharte, hacerte preguntas de reflexión y pues ayudarte a tomar decisiones. A lo que voy con esto es que yo creo que en las villas del Señor hay muchas opciones, no me acuerdo de ese dicho, y busca lo que te sirva, pero explóralo, ¿listo? Y esto va con, y aquí esto de pronto me salta un poquito y es, creo que hay una micropandemia hoy en día y es que nadie quiere profundizar. Ay, ya fui a la meditación de Camilo una vez al mes y ya soy la persona más espiritual del mundo. Ya fui a la astróloga, a la bruja, mi bruja favorita, y ya me dijo todo lo que va a pasar y ya me dijo cuáles son mis heridas y ya estoy espiritual. No, hablaba preciso con esta misma amiga este fin de semana que fue con una terapia con María Antonieta, que le encantó, y yo le decía, listo, descubriste estos miedos que viven en vos, pero ¿qué vas a hacer al respecto con esos miedos? Dame una tarea puntual de esos miedos. Y aquí me estoy saltando uno de los puntos más adelante que voy a profundizar y es, tienen que llevar todo a tareas y acción, si no, no hay cambio, no hay transformación. Y por eso vemos gente que llevan años con el mismo terapeuta y llevan años haciendo medicinas y no pasa absolutamente nada. Para cerrar el tema de ir a terapia es, toda cosa que te moleste o te emocione en tu vida, vale la pena que la converses con alguien y te actualices ese software. Hablemos de la terapia psicológica versus terapias holísticas y es, yo creo que la terapia psicológica tradicional ayuda mucho para las crisis, ayuda mucho para los momentos difíciles y de hecho me he encontrado con mucha gente que tienen como su psiquiatra y un terapeuta holístico y a mí esa mezcla se me hace espectacular porque el psiquiatra nos ayuda con la parte de la medicación cuando es necesaria, que si me han escuchado yo siempre digo que debe haber medicación cuando mi vida, la de las demás o mis estabilidades están en riesgo y ahí es donde yo apoyo una medicación y hago un trabajo cercano con psiquiatras. Es más, tengo una paciente que se medica, bueno, tengo varios, pero tengo una específica que su psiquiatra y yo charlamos con WhatsApp como mejores amigos, porque es una psiquiatra muy abierta. Lo que pasa es que no conoce estos mundos y yo creo que es mi paciente que más rápido avanza en sus procesos porque la psiquiatra y yo nos amamos y vamos muy de la mano con esta persona en apoyar que la medicación es necesaria, que la vamos a ir bajando a poco, pero pues mientras haga todas las tareas conmigo. Entonces, creo que las terapias clínicas son necesarias, pero también creo que las terapias complementarias a ser más flexibles, muchas veces menos científicas, o todavía no están tan científicas porque no hay tantas pruebas científicas, tipo, no hemos comprobado que las constelaciones familiares funcionan.
pero pues el que haya una constelación sabe lo que es y sabe que funciona. Yo no necesito más pruebas científicas, pero sí lo que sabemos es que estos beneficios científicos existen, ¿no? Les quiero hablar un poquito de los estudios de James Pennebaker de la terapia tradicional, ¿listo? De las complementarias no me voy a meter porque quiero hablar con ciencia y es, imagínense que se demostró en estos estudios de James Pennebaker, de la American Psychologist Association o APA, si lo han escuchado por ahí, y de par organizaciones más, pues todas muy gringas, pero son donde suele haber más dinero para esto, se descubrió que las personas que hacían procesos terapéuticos de 3 a 6 meses mejoraban el sueño. ¿Tienes problemas de sueño? ¿Tienes insomnio? Tienes que hacer terapia tradicional. Ojalá complementaria, pero tienes que hacer terapia si quieres mejorar el sueño. Ya les hablaba del estrés fisiológico. En estas personas literal se midió cómo el cortisol bajaba automáticamente después de ir a una terapia. Imagínense eso. Después de la terapia le hacían el examen al otro día o en las siguientes 12 horas y el cortisol bajaba. El cortisol es la hormona del estrés, es la hormona que dice, venga, estamos en peligro, vamos a ponernos en modo acción. Otra cosa interesantísima y es, no sé qué tanto ustedes han escuchado del Heart Rate Coherence de Joe Dispenza, de la coordinación corazón-mente, y básicamente lo que se ha demostrado en múltiples estudios, lo he dicho muchos en este podcast, pero tanto en educación como en la ciencia, y es cuando el ritmo cardíaco está estable, tú estás más dispuesto a aprender, estás más sano, tu sistema inmune sube, como que estás mejor en tu vida. Cuando tu ritmo cardíaco es alterado, por ejemplo, tienes un trauma y recordaste el accidente que tuviste y se altera tu ritmo cardíaco, o tu jefe cada vez que lo ves se te altera tu ritmo cardíaco, tu sistema de defensas baja. Entonces los T linfocitos están más fuertes, están más desarrollados, son mayores en aquellas personas que tienen su corazón regulado. Y resulta que en esas mismas personas, cuando están más regulados y van a terapia, y sobre todo esto como que los resultados son que si hace terapia está más arriba, pero si hace terapia, más terapia escrita, más meditación, los resultados son impresionantes y es que casi 1.7 dice el estudio de las personas que hacen terapia y meditan van menos al médico y se enferman menos, van menos a hospitales, gastan menos en hospitales. Entonces básicamente ir a terapia y meditar le ahorra a los gobiernos millones de dólares en salud pública. Entonces hay varios programas en Estados Unidos que están implementando como estas terapias holísticas, sobre todo en la parte de salud mental, y de hecho yo que estoy muy metido en el tema de educación se implementa porque ya hay estudios que demuestran cuánto puede ahorrar el Estado al año invirtiendo más en terapia holística y terapia psicológica versus lo que se gastan en pastillas y en psiquiatría. Y esto es súper nuevo, esto apenas está pasando en el 2026, pero yo estoy súper emocionado porque este es el futuro. Por fin nos dimos cuenta que no se trata de adormecer a la persona con una pastilla, sino vamos a instaurar y ir a la profundidad de esto para poder ayudar en la sanación. Es más, no sé si han escuchado del DSM, que es el libro psiquiátrico que llevaba años sin actualizarse. Y de hecho, Bessel van der Kolk lo critica mucho en su libro, porque dice como que esto se enfoca, esto agrupa un montón de enfermedades en grupitos para poder dar pastillas, pero no iba a la parte holística de la historia, para entender cómo personas violadas tienen ciertos comportamientos. Nunca veía la historia del paciente. Y de hecho, se acaba de actualizar este año y pues vamos a empezar a ver la sanación como una vaina más holística, y Estados Unidos está mandándola para acá porque ese es donde está el sistema más enfermo y es donde más plata se gasta en ansiolíticos, antidepresivos. Pero bueno, todo esto te lo cuento porque ir a terapia te mejora tu vida. Y resulta que cuando tú estás en un mejor lugar y estás vibrando positivo, y aquí me voy a poner medio espiritual hongo, y estás como más contento, pues lo similar atrae lo similar. No es cuando uno está teniendo un día de mierda, todo lo malo le pasa a uno ese día. Y es más, en regla de brujería es, si te pasa una cosa mala una segunda, rompe un plato a la tercera, porque ahí viene la tercera, porque por ley de frecuencia te va a pasar la tercera. Cuando estás en espectacular y te estás sintiendo espectacular, pasa una cosa buena, pasa otra, y por ley de frecuencia pasa la tercera. Ahí no hay que romper plato, esperamos la tercera.
Entonces, cuando estás bien, cuando estás en buena frecuencia, cuando has sanado tus creencias limitantes, manifiestas. Vaya, escuchan mi podcast de manifestación, que ahí les hablo de todo este tema. Pero para poder cambiar creencias limitantes, muchas veces necesitamos ir a terapia. Entonces, en terapia puedes identificar tus creencias limitantes. No sabes qué hacer en terapia, dile, oye, terapeuta, quiero explorar mis creencias limitantes. Si es un buen terapeuta y si es de self, seguro te ayuda a llegar a tus creencias limitantes. ¿Listo? Otra cosa importantísima que se ha visto en la terapia y es que las personas que van a terapia tienen mejor funcionamiento diario y cumplimiento de los hábitos. ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas con suplirse con sus hábitos? Resulta que al ir con un terapeuta, y esto es básico del coaching, hay como un, perdón que diga la palabra en inglés, accountability, pero es como esta accountabilidad, como el sistema de hacerte responsable de mejorar tus hábitos y hacer tus hábitos. Entonces suena lógico, pero funciona. Cuando tú tienes que ir a hablar con alguien a decirle que sí hiciste la carta, que sí hiciste ejercicio, que sí, lo que sea, lo haces más. De hecho, a ver, esto ya está ultra recomendado y certificado que lo mejor para la depresión es el ejercicio, pero salir de la cama en una depresión, hacer ejercicio es lo más duro del mundo. Pero cuando tienes esta llamada con tu psicólogo, con tu terapeuta holístico, pues hay una motivación para por lo menos hacer los 7 minutos. Otra de mis pacientes, que nada, tenemos una relación súper cercana porque también somos amigos, lleva 3 años en un proceso muy duro de consumo fuerte de sustancias y de vida, estaba vivo bastante negativo. Y ella me dice, te lo juro que lo que a mí me motiva a venir a hablar con vos, de hacer mis tareas, es que voy a venir a hablar con vos y hasta me da pena de no hacer ejercicio porque yo le digo, solo hacer 5 minutos, no te estoy pidiendo más, 5 minutos caminar, eso es una vuelta a la cuadra, ¿no? Y lo hace. Entonces, este estudio, pues que es bastante obvio, demuestra que las personas que van a terapia tienen mejor estilo de vida porque de cierta manera sienten que le deben un poco al terapeuta y está mal dicho así, pero como que hablan con el terapeuta. Entonces, otra cosa que también han hablado y es cuando uno va a terapia y esto se ha medido, o sea, es un estudio del mismo James de 1986 donde medían la frecuencia cardíaca en las personas antes y durante y después de las terapias clínicas, las terapias, o sea, la psicología tradicional, y la gente le bajaba el ritmo cardíaco. Y ya saben, a menor ritmo cardíaco, mejor salud, mejor sistema inmunológico, más sanación. Entonces la terapia sana física, mental y espiritualmente, ¿no? Entonces es importantísimo el proceso de hablar. Yo soy muy fan de hablar. Creo que hablar sana. Ayer estaba con un consultante que me decía, no, pero es que una consultante que no me quiero alargar en la historia. Yo le decía, dale con la historia, dale con lo que tengas que decir, porque hablar sana. ¿Listo? Hablar organiza los pensamientos y permite sanar. Ahora, creo que, y aquí van las limitaciones de la terapia tradicional, muchas veces solo hablar sin tareas no sirve de nada. Si tú eres esa persona que va al psicólogo y el psicólogo te deja tareas y no las haces, estás perdiendo la plática. Porque después de un tiempo la terapia reflexiva tiene un límite y eso te lo dicen los mejores psiquiatras y los mejores psicólogos del mundo. Porque ya hablaste, ya descubriste, ya entendiste. Por eso las constelaciones familiares son tan cool, pero sin integrar la constelación, sin entender las tareas, sin entender qué tienes que hacer, se quedan entender, que ya es muy sanador, pero la integración es la parte más importante. Entonces, con que sea que estés yendo a tus terapias, por favor, integra. Y esto es lo más importante para los que les gustan los psicodélicos y para los que les gustan las terapias complementarias. Porque creo que hay muy buenos psicólogos clínicos que dejan mucha tarea. Y es integra. Si en la ceremonia te diste cuenta que tienes que sanar la relación con papá y le tienes que decir que lo amas mucho y lo tienes que hacer, hazlo. Si en la constelación familiar te diste cuenta que tienes que cortar el vínculo con mamá y tienes que dejar de que su voz pese tanto, haz un plan para que su voz deje tanto, llámala a Melos. Si te diste cuenta en la terapia que deberías forzarte. Bueno, eso por ejemplo es un tema mío. O sea, yo me estoy dando cuenta en este momento que tengo que esforzarme un poquito más a batallar con un tema del contacto físico que yo tengo. De hecho, lo estoy explorando en terapia con Nati, terapeuta de self, que es mi psicóloga en este momento y la amo. Y como que estoy en un proceso de entender de dónde viene este tema de mí, el contacto físico, más allá de mis sensibilidades, y pues ponerme ciertas tareas de cómo puedo tener contacto físico donde me siento seguro, y lo estoy haciendo.
Y es más, si mi esposo estuviera aquí sentado, les estaría diciendo que está funcionando. Entonces, hagan las tareas, intégrenlo. Si no, esto se queda en morbosidad espiritual. Se los voy a decir así tal cual. Ir al tarot por morbosidad espiritual no sirve de nada. Hoy también tuve una consulta, una chimba con un man muy bacano, un crack, o sea, de esa gente que está en el 1% del mundo y está en un proceso muy difícil legal con, no puedo contar el chisme, pero me decía como que te lo juro que volví porque todas las tareas que me dejaste las hice y todo se me desbloqueó. Y es una consulta de tarot. Pero en el tarot a uno le dan recomendaciones, bueno, un buen tarotista le deja a uno una tarea y el man las hizo. Y hoy está en un lugar espectacular, avanzando, la cosa está avanzando. Entonces mi punto es, si no hay seguimiento, integración de lo que hablas con cualquiera de los tipos de tu tarea, estás perdiendo la plata y te estás volviendo un morboso espiritual. Es puro bypass espiritual. Y esta es la gente que a mí más me molesta en esta vida, porque yo me tomo muy en serio el mundo psicodélico, el mundo de las medicinas. Esa gente que va a tomar hongos cada 3 meses, vení, cada 3 meses tomando hongos, no te sirvió de nada la toma. Porque yo me tomo un hongo y yo tengo un listado, como digo con Paula, que acabamos de grabar podcast con ella, y es, hay que hacer la tarea. Y yo salgo de la ceremonia de hongos y de una mando el mensaje y le pido perdón a esta persona y me voy para Cali si tengo que trabajar algo con mis papás. Porque si no se integra, se queda ahí, ¿no? Y se queda en morbo espiritual, se queda literal en un trip, en un viaje, en drogadicción. Lo puedo decir abiertamente, en que esa gente que se vuelve adicta a hacer ayahuascas, lo mismo. Para mí es drogadicción de la medicina ancestral. Y a ver, amo la medicina ancestral, soy un defensor de la medicina ancestral, pero hay que hacer la tarea. Si no, es un viajecito. Es como si hubieras tomado el jet, el helicóptero, a darle la vuelta a la montaña, pero nunca vas a llegar a la cima de la montaña, porque no lo estás subiendo tú. Estás dando la vuelta, modo cómodo en helicóptero, viendo la montaña, pero no estás llegando a la cima, no estás actualizando tu software. Entonces, si vas a terapia, haz tareas. Y aquí viene mi primer red flag. Si tu terapeuta no te deja tareas, no te invita a hacer tareas, no te hace, no es, pues para mí no es terapeuta. Porque el terapeuta invita a eso. Y hay muchos tipos, pero yo creo que hoy en día, 2026, necesitamos acción, año del caballo, accionar, es el movimiento. Si en 2026 tú sales de tu terapeuta y te sientes meh, no está pasando nada. Y esto va ahorita a mi punto de los terapeutas y es la importancia del terapeuta. Y esto lo he dicho mucho aquí, pero es, te tiene que caer bien. Y yo tengo una regla con mis pacientes y es, si tú vas a hacer un proceso terapéutico conmigo, me tienes que caer bien. Esto es Camilo, esto no funciona en el mundo porque no es así, no es profesional, no es ético, pero para mí, yo que recibo tan poquitas personas, me tienes que caer bien y yo le tengo que caer del carajo a la persona. Pero mi consejo contigo es tu terapeuta te tiene que caer bien, se tiene que sentir cool, relajado, entendido, ¿no? Número dos, tu terapeuta no te puede juzgar bajo ninguna circunstancia. Consumes drogas y tu terapeuta no y te dice tienes que dejar de consumir drogas, nadie tiene que. Yo puedo no estar de acuerdo. Sobre todo si soy un psicólogo clínico, yo no te puedo, tú no tienes que. Entonces tu terapeuta no te puede juzgar y no te puedes sentir juzgado con tu terapeuta. Tiene que haber confianza y si es un terapeuta holístico y hay esta relación de consejería, pues tienes que respetar a esa persona porque el consejo que venga de esta persona en caso de que, oye, ya sabemos que las drogas no son buenas consumiéndolas todos los días, bueno, no son buenas de por sí, pero sabemos que el consumo diario pues las hace peores y es como, yo no estoy aquí para decirte que está bien o mal, yo creo que si vos sabes que esto está bien o mal, ¿no? Y número tres, te tiene que caer bien. Tu terapeuta no te puede andar juzgando, no te puede hacer andando haciendo juicios de valor. Y número tres, y más importante, como ya lo dije y lo ultra repito, tiene que haber trabajo. Creo que esto es un bonus point con los terapeutas y es, si el terapeuta te hace ir a otro tipo de terapias, a mí esa gente me cae demasiado bien. Porque, por ejemplo, con María, que era mi última psicóloga, que ya no está en Self lastimosamente, pero era mi psicóloga y está ahorita haciendo otro tipo de trabajo, ella me decía, Cami, vas a constelarte, Cami, hace una ceremonia, Cami, andate a meditar 1 hora con los duendes, pues porque sabía mis sensibilidades y mis temas.
Yo creo que los terapeutas más cool son los que saben y reconocen el poder en las terapias complementarias, por más de que no sea algo que ellos personalmente, pues, practiquen, ¿no? Y mi psicóloga, la psicóloga clínica, o sea, psicóloga, pero me decía como que yo creo que a vos te va a servir mucho que te vayas a ese retiro espiritual. Y efectivamente me servía un montón y hacíamos un montón de trabajos y un montón de trabajo de integrar mi masculino, mi femenino, de a quién debía perdonar, de cómo podía manejar las rabias. Si ustedes me ven hoy en día a mí, yo soy una persona calmada, bacana, que sé lo que tengo y tengo mi temperamento, pero yo antes era histérico. Oigan, histérico es que era histérico. No fue gracias a la terapia y a años de trabajo que logré entrar en paz con mis rabias, integrarlas y sacarlas en los momentos correctos. Y aquí viene mi otro punto. Ir a terapia no es ir dos veces. Estoy cansado de ver a la gente sin querer profundizar. Ya se los he dicho varias veces en este podcast. Estoy cansado de ver a la gente en no querer hacer procesos largos. Y yo sé que todos los que son terapeutas y me están escuchando, yo sé que están diciendo, marica, este man está diciendo lo que todos sabemos y yo sé. Pero personalmente estoy cansado de ver el morbo espiritual. Voy donde el medium y me dijo que mi mamá, y no hay sanación real. Hay que profundizar, hay que entrarle, hay que ir meses, hay que ir años. Si la persona no te cayó bien, cambia, intenta otro. Hay que continuar el proceso. Y con esto también tiene el otro lado de su moneda y es, si llevas 3 4 años con tu mismo terapeuta y no estás llegando a ningún lado, cambia. Porque esto se lo he dicho mucho a la gente. Ir al mismo terapeuta por muchos años, y si ese terapeuta no se está actualizando, es como ir a la misma máquina del gimnasio todo el tiempo en el mismo peso. No importa cuántas repeticiones hagas, no importa ya el automático. Entonces el músculo psicológico se vuelve en automático. Entonces ahí yo les dejo ahí otra tareita para que exploren y pueden ir a Self a buscar nuevos terapeutas. Aprovecho para decirles que si hasta aquí esto te ha llamado la atención, pero no estás listo para ir a un terapeuta, vente al taller en línea a las 7:30 de la noche por $5, donde vamos a hacer terapia escrita, donde eres tú contigo. A mí me ha pasado muchas veces que hay ciertos temas que no quiero hablar con alguien y eres tú contigo con una música donde yo los voy a estar guiando por este proceso terapéutico y donde vamos a meditar también un poquito, que no sé si a ustedes les ha pasado que uno dice tengo que meditar, pero nunca lo hacen. Este es el espacio para meditar y hacer terapia. Lo vamos a hacer en línea y es tú contigo, guiado con una persona que ha hecho esto consigo mismo mucho tiempo, y pues es virtual. Entonces, donde sea que estés, lo vas a poder hacer. Escríbenos en Self y te mandamos toda la información para que reserves tu cupo. Pero bueno, ¿dónde estaba? Hablaba del terapeuta. El terapeuta es crucial. No tiene toda la culpa porque tú tienes que hacer la terapia. De hecho, esto me acuerda mucho, ustedes saben que yo hablo mucho de Janina Tomasini, pero Janina hablaba en uno de sus podcasts de la gente que hacía bufalvarios, que no es una medicina ancestral que hay que tomar con mucho cuidado, porque es un papá de la medicina. Entonces la gente salía de la medicina con desasosiego, sintiéndose súper mal, perdidos, depresión, ansiedad. Y la vieja era como que aquí hay un listado de terapeutas que debes hacer, come bien, medita, hace ejercicio. La gente no hacía un carajo y entonces decían, Janina Tomasini me dejó loco o loca. Y es como, man, si te vas a meter a hacer estos temas de los trabajos, tienes que hacer la tarea. Quiero hablar también de un paciente que tuve esta semana, la semana pasada, que hizo cambo conmigo, otra medicina ancestral, que este podcast no está diseñado para educarte en estas medicinas, pero hay muchas. Y en el campo salió que el man tenía una cantidad de miedos guardados en su cuerpo y el man tenía que hacer trabajo somático. Yo no soy experto en trabajo somático. El trabajo somático es sanar con los movimientos del cuerpo, haciendo yoga, qigong, baile. Pero Natalia, que también está en Self, es experta en trabajo somático y en sanación de trauma. Y el man, el domingo le dije, tienes que reservar, te recomiendo ir con esta persona, y el man a hoy ya tuvo su sesión. Esa gente es una chimba de trabajar. Y si tú eres de esos, vea, picos, porque esa es la gente que está comprometida con el trabajo. Esa es la gente que quiere explorar y de verdad sanarse, porque la medicina le mostró que tenía unos miedos guardados en el cuerpo y hay que hacer la tarea, hay que ir a hacer las terapias, ¿no? Entonces, bueno, eso del terapeuta. Y para cerrar, quiero contarles de qué tipo de cosas puedes hacer si no tienes los recursos para ir a terapia, porque no vamos a hablar mentiras. Ir a terapia cuesta muchísimo. Hay algunos terapeutas que son muy asequibles, pero, por ejemplo, yo te puedo hablar de los precios de Self.
son unos precios, hay muchos muy pagables, pero hay unos precios que uno dice, claro, si te lo tengo para la canasta familiar básica, no va a poder pagar eso y es un lujo. Entonces quiero hablar de qué hacer esto. Antes de esto, si no nos sigues, por favor síguenos, déjanos rating en Spotify, nos sirve un montón, vas a los 3 punticos y nos calificas, o sea, te lo agradezco de todo corazón. Y comparte este episodio con alguien que de pronto le pueda servir escucharlo para que vaya a terapia o con amigos para que se impulse este mundo, porque creo que si yo sano, sana el mundo. Toda esa locura que estamos viendo allá afuera política es porque eso es en el adentro de muchos de nosotros tenemos esa locura adentro. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer para hacer tu autoterapia? Número 1, ChatGPT, las inteligencias artificiales son espectaculares, pero cuidado. Cuidado porque la inteligencia artificial te va a responder lo que tú quieres escuchar, porque te conoce. De hecho, hace poco alguien me mandaba una imagen de, mira, le dije a la inteligencia artificial que me diera una imagen mía y lo pintó con ángeles. Y el man como que, wow, ¿no te pareció un mensaje de los ángeles? Y le dije, sí, pues no me gusta interpretar inteligencias artificiales porque en algún momento por allá al principio le preguntaste algo de los ángeles, guardo esa información y ahora te está pintando así. Lo que tiene que hacer con ChatGPT es decirle, oye, quiero que me hables como un psicólogo clínico, quiero que me hables como un coach de vida, quiero que me hables como un coach profesional, quiero que me hables como un psicólogo transpersonal, que es la corriente con la que yo más me identifico, porque para mí es la corriente psicológica que acepta que somos más que la persona, por ende acepta las medicinas, acepta las otras dimensiones. Entonces, los psicólogos transpersonales suelen ser unos bacanes y no me ven como un loco. Por eso vamos los transpersonales. Y invítame a hacer el trabajo como si fuera. Si es más, si lo puedes poner en modo conversación para que se sienta como una terapia real, te lo recomiendo muchísimo. También te sugiero que le llegas a ChatGPT que te deje tarea. Siempre, dile y cierra el espacio con una tarea para hacerlo. También hay la opción, si tú vas a Google y pones como, dame un ChatGPT que sea un asistente virtual tipo psicólogo clínico, ya hay gente que ha programado esta gente y los venden, hay unos que son gratis y ahí de verdad empiezas a hacer terapia. Entonces puedes decirle como que quiero que funciones como este psicólogo tal y le empiezas a decir, quiero que hagamos una sesión de 30 minutos, vamos a ir hablando, te voy a contar. Y mi tema es que me molesta demasiado el tono de voz de mi compañera de trabajo. Me lo acabo de inventar, pero eso es algo a trabajar, como por qué te molesta tanto. Y pues van explorando y si el robotcito está bien programado, se van a ir por allá a tu pasado y se van a dar cuenta que el tono de voz de tu mamá, que es demasiado elevado, demasiado timbroso, te molesta y por eso la compañera de trabajo, si es bien hecho, se hace la terapia. Esa es una. Número 2, escribe. Solo el hecho de escribir tus emociones diarias ya ayuda. Ahora, si lo quieres llevar al siguiente nivel, vente para el taller que aquí les voy a enseñar cómo escribir un poco más o pregúntale a ChatGPT cómo hacer escritura terapéutica y estoy seguro que te puede dar ejercicios de escritura terapéutica. Número 3, el silencio. Para mí esta es la terapia más dura, pero quédate en 30 minutos en silencio. Yo no te estoy diciendo que medites. Ojalá puedas llegar a hacer prácticas meditativas, respiraciones, pranayamas, todo eso. Pero quédate en silencio. Vete a caminar en silencio, sin música. Vete a caminar 15 minutos en silencio. Cuando busca este creo que es uno de los primeros podcasts que yo grabé, pero busca el podcast del silencio. Si te interesa esto que te estoy diciendo, porque cuando ese ruido mental se asienta, viene la claridad y viene el entendimiento. En el silencio hay profundidad. Yo creo que a muchos nos ha pasado cuando de pronto, no sé, estamos manejando y no hay tráfico, no hay estrés. Y después de 10 minutos, 5 minutos en ese automático nos empiezan a llegar entendimientos. El silencio ayuda. ¿Listo? Esas 3 para mí son cruciales que puedes hacer hoy en día para ayudarte en la terapia. Gracias por escucharme, me encantaría leerlos en los comentarios o si me quieren escribir directamente a mí, a Sabiduría Alienígena o a Self, me pueden escuchar, ya saben, mi nombre es Camilo, en Instagram estoy como Sabiduría Alienígena, encuentran la plataforma como Self-Platform y gracias por estar aquí. Un abrazo grande y vamos a hacerle publicidad a la terapia.